Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase de proyectos escolares mecánica para noveno A y noveno B. Las actividades de aprendizaje, tenemos la destreza con criterio de desempeño, identificar la descripción, características y clasificación de los pernos, tornillos y elementos de sujeción. Los temas, elementos de sujeción, tipos de sujeción, unión de piezas mecánicas. Las actividades, la primera es la clase virtual que le estoy dando en este momento. La segunda, usted va a observar y analizar y va a tomar apuntes de la clase impartida. Y la tercera, elaborar un organizador gráfico con dibujos sobre elementos de sujeción, tipos de sujeción, unión de piezas mecánicas. Y la cuarta, que usted tiene que realizar gráficos de una rueda del automotor indicando la forma correcta como se debe apretar. Observamos un gráfico, sí, observamos un gráfico de un vehículo y al lado tenemos todas las piezas que conforman el vehículo. Por la parte de atrás vemos las puertas, vemos los asientos, vemos las ruedas, vemos la suspensión, vemos todos los elementos que conforman el vehículo. Todos estos elementos, sí, para estar sujetados en el vehículo, deben estar apretados mediante pernos, mediante pasadores, mediante sueldas, ¿sí? Esos son los elementos de sujeción que debe tener un vehículo. Recuerde, sí, recuerde. Todos los elementos de sujeción se denominan a los pernos, a las tuercas, a los tornillos, es decir, que mantienen o unen dos elementos. Elementos de sujeción del automóvil. Los elementos de sujeción enroscados son los sujetadores básicos que conservan unidas las diferentes partes del vehículo. ¿Sí? Yo les he puesto aquí un ejemplo. Este ejemplo es de una polea, ¿sí? Que está sujetada a una parte del motor, ¿sí? Mediante un tornillo, mediante un perno. Que este perno necesita, para asegurar el apriete, necesita una arandela, ¿sí? Y en sí, la rosca del perno. Para apretar, obviamente, vamos a necesitar una llave. Y si usted se da cuenta, si empezamos a apretar el perno, estos dos elementos se van a unir, el eje y la polea. ¿Sí? Así es como trabajan los elementos de sujeción en el automóvil. ¿Sí? Les he puesto una fotografía de la última práctica que realizamos, en donde empezamos a desarmar un motor de 2 tiempos y donde sacábamos algunos pernos grandes, algunos pernos pequeños, en otros casos tornillos que utilizaban destornilladores, pero al final usted iba aflojando, o sea, los pernos o tornillos e iba zafando los elementos, ¿sí? Llegábamos a un punto determinado que ya nosotros observamos ahí el pistón, observamos la biela, observamos el cigüeñal, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad, como aquí veíamos. Unimos dos elementos, la parte superior, el cabezote, el cilindro. Esa es la finalidad de los elementos de sujeción. Esa es la finalidad de los pernos. Encontramos diferentes pernos. Nosotros nos fijábamos en la cabeza de los pernos, el grado de dureza. Viene con unas señales, viene con una numeración. ¿Sí? Ya. Para noveno A. Los estudiantes de noveno A, por favor, en el chat van a contestar. Ubique el nombre de los elementos que observa. Para los estudiantes de noveno A. Ubique el nombre de los elementos que observa. En el chat. Vaya contestando en el chat, por favor. Ahí tenemos un gráfico y la pregunta es ubicar el nombre de los elementos que observa. ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Podemos pasar? No. Tipos de uniones de sujeción. Todos estos elementos de sujeción, todas estas uniones de sujeción, el día de hoy está centrado a las partes del vehículo, a las partes del automotor, ¿sí?
Vamos a encontrar uniones móviles, encontramos uniones articuladas y encontramos uniones fijas. En las uniones móviles dice que permite desmontar las piezas. Es decir, nosotros mediante una llave, mediante un destornillador, una llave mixta, una media vuelta, cualquier tipo de llave, nosotros vamos a aflojar los pernos, vamos a aflojar las tuercas y vamos a sacar los elementos. ¿Sí? A esto se denomina uniones móviles. Es decir, que usted saca un perno, usted puede sacar los elementos que se encuentran ahí. Las uniones articuladas. ¿Sí? Dice, deja cierta facilidad de movimiento entre las piezas acopladas. Aquí tenemos un sistema de suspensión del vehículo. ¿Sí? Tenemos pernos, tenemos pasadores, tenemos sujetadores en estos elementos. La suspensión en el vehículo sí siempre debe tener facilidad para el movimiento. ¿Por qué? Porque la suspensión es la encargada de dar la confortabilidad. Entonces, los pernos, los pasadores, sí deben dar la facilidad de movilidad. ¿Sí? A esto se denomina uniones articuladas. Y las uniones fijas no permite la separación o remoción de los elementos unidos. ¿Sí? Aquí dentro del automotor, dentro del vehículo, una unión fija es la que tenemos en el chasis y la que tenemos en las carrocerías. La unión fija es una soldadura. ¿Sí? La unión fija nosotros ya no podemos sacarla. ¿Sí? No podemos sacarla. La única forma de sacarla es tal vez ya dañando los elementos. ¿Sí? Dañando los elementos. En el gráfico que yo les proyectaba, nosotros observamos, ¿sí? Las carrocerías vienen soldadas, las carrocerías vienen remachadas, ¿sí? Las carrocerías es imposible de que usted diga, le voy a sacar un perno y le empieza a desarmar. No se puede desarmar porque tiene una soldadura. Para noveno B, para los estudiantes de noveno B, vamos contestando. ¿Qué secuencia seguirías para apretar los tornillos después de cambiar la rueda? Ubique literal y la secuencia a seguir para apretar una rueda. Literal A, literal B o literal C. ¿Sí? Observe el gráfico y conteste. Observe el gráfico y conteste. Para noveno B, observe el gráfico y conteste. Nos dice, ¿qué secuencia seguirías para apretar los tornillos después de cambiar una rueda? Literal B. Conteste en el chat, por favor. Conteste en el chat. Ya di las indicaciones. Ya. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice, unión de elementos mecánicos. En el automóvil tenemos muchos mecanismos que necesitan elementos de sujeción como pernos, tuercas y pasadores. ¿Sí? En el automóvil tenemos muchos mecanismos que necesitan elementos de sujeción como pernos, tuercas y pasadores. Aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos un sistema de frenos en donde tenemos pernos y en donde tenemos pasadores. ¿Sí? Aparte de eso, los pernos que aprietan a la rueda. ¿Sí? Los pernos que aprietan a la rueda. Al otro costado, si en la parte derecha dice la parte móvil del motor. Esa ya es una parte interna del motor. Recuerden, en la práctica ya desarmamos, observamos pistones, observamos un pequeño cigüeñal de un motor de 2 tiempos. ¿Sí? Y también ahí observamos que las bielas, que el cigüeñal, también tienen pernos de diferente tamaño, de diferente forma, de diferente material. ¿Sí? Entonces, también en los elementos mecánicos están unidos mediante pernos, mediante tornillos. ¿Sí? Una acotación aquí. Dentro del automóvil nosotros encontramos varios pernos que están uniendo diferentes elementos. A todos estos pernos, nosotros, dependiendo la llave que se utilice,
¿sí? Debemos tomar muy en cuenta, por favor, no dañar la cabeza de los pernos, ¿sí? No dañar la cabeza de los pernos. ¿Cómo logramos eso? Logramos eso mediante la utilización de la herramienta adecuada, ¿sí? Utilizamos la herramienta adecuada y tenga por seguro que vamos a evitar que los pernos se aíslen, que se dañe la cabeza y que por ahí no podamos sacar un perno, ¿sí? En la parte interna del motor tenemos partes mucho más delicadas que tenemos que utilizar las herramientas correctas, que tenemos que utilizar las herramientas adecuadas. ¿Para qué o por qué? Vuelvo a repetir, si un perno se daña en cualquier elemento, se ha aislado la cabeza, se ha aislado la rosca, ¿sí? Ya nos causa un trabajo, ya nos causa una dificultad, ¿sí? Lo recomendable es utilizar las herramientas adecuadas. Ya. Les he puesto una fotografía también de la práctica, en donde nosotros hemos trabajado con diferentes materiales, tomando medidas. Lo último que hemos hecho es trabajando con llaves, conociendo las medidas de las llaves, tomando medidas de los pernos, sabiendo el diámetro, observando el tipo de rosca, observando el tipo de cabeza del perno, ¿sí? A esto, una frase: ten paciencia y cuídate, ¿sí? En los difíciles momentos que nos encontramos, todos estamos en el hogar, todos estamos en la casa. Tenga paciencia, cuídese, ¿sí? Cuídese sobre todo, que usted en su hogar se encuentre bien, que su familia se encuentre bien y que llegue el momento de podernos volver a ver, de podernos volver a encontrar, de que podamos seguir las clases normales y que podamos seguir aprendiendo. Cada cosa que nosotros preparamos para ustedes es muy importante que usted aprenda, ¿sí? Que usted sepa, que usted más adelante se pueda defender, que si su especialidad es a esta especialidad, usted le tome un gusto. Ya. La última parte, las actividades que usted va a realizar en casa. Y ya les había proyectado, ya les envié al Classroom. Elaborar un organizador gráfico con dibujos sobre elementos de sujeción. Los elementos de sujeción, no se olvide, son los pernos, son las tuercas, son los tornillos, en este caso aplicado al campo automotriz, ¿sí? Los tipos de sujeción, ya vimos los tipos de sujeción móviles, que tiene sujeción articulada, y los tipos de sujeción fija. Los móviles, donde se utilizan los pernos, donde se utilizan las tuercas, donde se utilizan los tornillos. Las articuladas, donde nos permite que tenga movimiento. Y las partes fijas, que son remaches y que son soldaduras. La unión de piezas mecánicas, sí. La más sencilla, una pieza mecánica la más sencilla es cuando usted saca la rueda del vehículo, cuando se ha bajado la rueda, la cambia. Usted tiene que sacar sea tuercas o sea pernos para poder sacar la rueda y cambiar. Y al final dice realizar gráficos de una rueda del automotor indicando la forma correcta como se debe apretar. En una de las preguntas yo les puse la gráfica y ahí ustedes tenían la respuesta. ¿Cuál es el orden que se debe apretar las tuercas o los pernos? En cruz.